Como datos vamos a tener que el voltaje de alimentación, la fuente de alimentación va a ser igual a 3.3 voltios. La resistencia 1 va a ser igual a 100 ohmios. La resistencia 2 igual a 200 ohmios y la resistencia 3 va a dar un total de 280 ohmios. Con estos datos vamos a proceder a sacar un circuito equivalente para poder trabajar la ley de Ohm. Entonces, ¿qué sería más viable en la resolución de este tipo de ejercicios? Lo más viable sería identificar cómo podemos reducir el circuito. En este caso, si queremos hacer en serie, no podríamos porque esta resistencia está unida a la resistencia 2. Entonces, lo más prudente sería primero realizar el circuito en paralelo, ¿verdad? Que el circuito en paralelo sería esto. Sacar primero la resistencia equivalente de esta parte del circuito. En nuestro caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 1. El valor de la resistencia 2 me da 200 más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que en este caso es 280. ¿Cuánto nos queda entonces la resistencia equivalente 1? Chicos, ¿cuánto nos quedaría la resistencia equivalente 1? Chicos, jóvenes, por favor. Estoy sacando, ya mismo saco. 116,66 ohms. Exacto, 116 punto 66 ohms. 66 ohms. Entonces, teniendo este valor, vamos a redibujar mi circuito. Vamos a tener por aquí fuente y resistencia 1 con mi resistencia equivalente. Esto va a ser resistencia equivalente 1. Esto va a ser mi R1. Fuente de voltaje. Entonces, aquí procedemos a ver una configuración en serie. Entonces, ¿cómo nos quedaría una resistencia equivalente 2? Nos quedaría igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 1.
¿Cuánto nos quedaría entonces de este valor? 216,66 ohms. Exacto. 266.16. 216. Ay, perdón. Y 216.66 ohms. Entonces, este sería el valor de nuestra resistencia equivalente 2 que la sacamos de nuestro circuito en serie. Para aplicar la ley de Ohm, nos quedaría entonces que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sobre qué resistencia sería? ¿La equivalente 1 o la equivalente 2? Equivalente 2. Exacto, la equivalente 2. ¿Esto sería igual a cuánto? Sería 3.3 sobre los 216.6. Esto me da un total de ¿cuánto? 0.01. Queda 0.0. ¿Me dicta los otros números más? 3 números, díctame, por favor. 3 números. 152. 152. ¿Esto sería qué? Ohms. No. Amperios. Amperios, exacto. En notación científica, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 15.23 miliamperios, ¿verdad? Sí. 23. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, algo que no entendieron, algo que quieran recordar. Chicos, No, sí está claro. listo. Listo, hagamos otro ejemplo. Un ejercicio 2 de lo que son circuitos. ¿Ya? Vamos a tener el enunciado que nos dice: dado un circuito mixto, se pide determinar la tensión, la intensidad o corriente de cada elemento del
circuito. Y la aplicación de la ley de Ohm al circuito equivalente. Entonces, el circuito lo tenemos de la siguiente manera. Una fuente de voltaje, una resistencia, la resistencia 2, una resistencia 3 y una resistencia. Listo. Ya 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Como datos, me da que listo, la resistencia me dice que son 15 ohmios, la resistencia 2, 420 ohmios, la resistencia 3, 180. Entonces, ¿qué nos pide que determinemos? Chicos, Nos pide que determinemos la tensión, la intensidad o corriente de cada elemento del circuito. ya, listo. En este caso sería la intensidad y voltaje en R1, la intensidad y voltaje en R2, intensidad y voltaje en R3, intensidad y voltaje en R4. Y nos pide también la aplicación de la ley de Ohm en el circuito equivalente. Vamos, ¿por dónde comenzamos? Chicos, ¿por dónde comenzamos? Por la resistencia. Vamos. Las resistencias, como les había comentado en el ejercicio anterior, tenemos primerito que reducirlas. Esta parte de aquí que tenemos 3 resistencias en paralelo. Esto también es un circuito mixto. Entonces, vamos. La resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Entonces, esto nos daría una sustitución de datos igual a 1 sobre lo que sería la resistencia 2. Ay, perdón chicos, aquí me faltó un dato, que es la resistencia 4. 4.
igual a 70 ohms. Listo, ahí sí. Sería entonces la resistencia 2 es 420 ohmios más 1 sobre 180 ohmios más 1 sobre los 70. ¿Esto a cuánto nos da igual? ¿A cuánto sería, chicos? A 45 ohmios. Exacto, 45 ohmios. Todos estamos claros por qué, diga. Sí, ingeniero. Listo. Entonces los 45 ohmios y nuestro circuito nos quedaría de la siguiente forma. Nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia equivalente 1. ¿Cuánto nos quedaría entonces aquí? Este circuito, ¿las resistencias están en serie o en paralelo? Chicos, ¿En cuál? ¿En el que dibujó recién? ¿Es en sí, serie? en el que dibujé recién. En serio está. Sí, es Listo, en serie. serie. Estamos todos claros que está en serie, ¿verdad? Entonces, sería resistencia equivalente 2. ¿A qué sería igual? ¿Alguien me dicta? A 45. Me acabo de olvidar, ¿no? Me acabo de olvidar la fórmula de la resistencia equivalente en serie. ¿Cómo me quedaría? Resistencia 1, no más resistencia equivalente a 1. Exacto, resistencia 1 más resistencia equivalente a 1. Y esto me daría un total de ¿cuánto? ¿60? 60 ohms. Perfecto. Entonces, nos quedaría nuestro circuito para poder aplicar el circuito equivalente para la ley de Ohm. Nos queda igual a lo que es la fuente de voltaje y la resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 2. Entonces la intensidad sería ¿a cuánto en mi circuito equivalente? A voltaje sobre resistencia. Sobre la resistencia 2. La resistencia equivalente 2. Equivalente 2. Sustituyendo datos nos quedaría igual a, tenemos una fuente de 120 sobre una resistencia de 60 ohms.
Esto me da igual a 2 amperios. 2 amperios. Hasta ahí todos, claro. ¿Todos estamos ok o no? Para mí sí. Sí. Estos serían los parámetros que nos piden en el circuito equivalente, ¿verdad? Ahora vamos en los componentes. Nos falta la intensidad y voltaje en la resistencia 1, en la 2 y en la 3, ¿verdad? Chicos. Vamos entonces. Este es nuestro circuito y vamos a sacar la resistencia, ver el voltaje y la intensidad en la resistencia 4. Si notamos desde la 2 a la 4, tenemos resistencias en paralelo. ¿Qué nos decía que tiene la característica los circuitos en paralelo? ¿Qué característica nos decía que tenían los circuitos en paralelo? Que son una combinación entre circuitos y series. No, eso es un circuito mixto. El circuito en paralelo nos dice que el voltaje va a ser el mismo que la fuente. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, vamos a decir que el voltaje en la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 va a ser igual. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Es 120 voltios que tenemos como dato. Para la intensidad decíamos que en los circuitos en paralelo la intensidad es diferente para cada componente. Entonces la intensidad sería igual al voltaje en la resistencia 2. Aquí vamos a poner la intensidad en la resistencia 2. Sería igual al voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Entonces, ¿a qué nos daría igual esto? Sería 120 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto tenemos el valor? Chicos, ¿qué valor tenemos en la resistencia 2? Chicos, No era de 60. 60. no, en la resistencia, no en la resistencia equivalente. La resistencia 2 es de 420 voltios. No puse aquí resistencia equivalente, puse resistencia 2. Entonces, la intensidad en el componente de la resistencia 2 es igual a 120 voltios sobre el valor de la resistencia, que es 420. Esto nos da una intensidad de ¿cuánto, chicos? 0.28. Exacto, 0.28 amperios. Ya. Vamos entonces con la intensidad de la resistencia 3, que también está en paralelo. Sería entonces el voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3.
Esto me da un total, reemplazando datos, ¿cuánto nos quedaría? 120 sobre la resistencia 3, que nos da un valor de 180, ¿verdad? Sí. 180. Esto es igual a ¿cuánto? A 0.66. 266. Exacto, 0.67, redondeemos. 0,67 amperios. Y para la resistencia, para la intensidad en la resistencia 4, ¿cuál sería? Si también tenemos la resistencia 4 en paralelo, sería el mismo, ¿verdad? El voltaje me da 120 para la resistencia 4, que es 70 ohmios. Nos da un igual de ¿cuánto? 1.71. Sí, 1.71 amperes. 71 amperes. Ya. En la intensidad en la resistencia 1, ¿de cuánto sería? Chicos. Ya. Vamos entonces. disculpe, ¿qué dijo, ingeniera? No le escuché. La intensidad en la resistencia, en la resistencia 1, sería la misma intensidad del circuito equivalente. Entonces, ahí nos te quedaría calcular el voltaje. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 nos da igual a ¿cuánto? Ley de Ohm, chicos, es igual el voltaje ¿A quién se era? a corriente por resistencia. ¿Estoy bien o estoy mal? Chicos, entonces me daría igual a 2 amperios multiplicado por la resistencia 1, que me da 15 ohmios. Entonces esto me daría un total de 30 voltios. ¿Estamos, chicos? Sí, ingeniera. Listo. Sí. Entonces, la clase quedaría hasta ahí, chicos. Vamos a tomarles lista.